El ventanal, Martín Perillo. Creo que 30 segundos dura un semáforo promedio. Digo promedio como quien dice un semáforo cualquiera. No es que me haya puesto ni me vaya a poner a sacar cuentas. Es una normalidad. Pero este creo que duró un poco más. O por lo menos así lo sintió él. Me refiero al semáforo cuando termine 18 de julio y estás por doblar por Boulevard Artigas. Puede que el tránsito haya ayudado a que el ómnibus que le llevara aquella tarde demorara un poco más de lo usual en aquella esquina, pero tampoco mucho. Si Montevideo tuviera los atracos de otras ciudades del mundo, a él probablemente le habría bastado para imaginarse hasta el día de su boda. El tiempo para ella no transcurría de la misma manera. Su actitud absorta, inmersa en su micromundo virtual de seguridad y calor, la dejaban ajena al tráfico, los ómnibus y los semáforos. Ella estaba muy tranquila, leyendo de espalda a la ventana que daba a la avenida donde él venía sentado. Nunca se percató de que la estaban mirando, ni ese día ni ninguno de los siguientes. El sillón de cuerdas en el que estaba recostada, estratégicamente ubicado, de espalda al ventanal y bajo una lámpara de pie, daba a entender que ese era el rincón de la lectura. Quizá no solo de ella, quizás no viviera sola y otra gente usara ese rincón para leer o relajarse, pero ese día estaba ella. Él, desde el ómnibus, quedó absorto por la belleza de su pelo, la rectitud de sus hombros y sobre todo su tranquilidad al leer. No le llegaba a ver casi nada de la cara, pero sí los lentes, de armazón fino y delicados. Tenía una caravana en forma de media luna, al menos en la oreja izquierda, que era la que veía. El pelo en moño con algunos mechones sueltos dejaban que al descubierto una nuca blanca y perfecta. Era la primera vez que alguien se enamoraba de una nuca. Con la punta de los dedos pasó una página y la cabeza se volteó un poco más a la izquierda para leer en el comienzo la página impar, y dejó ver un pedazo de su mejilla, alta, con un pómulo levantado y una quijada marcada. Parecía una mujer con carácter. A los pocos segundos el ómnibus retomó su marcha y todo quedó atrás. La chica, el sillón, el ventanal y la lámpara, pero no sus pensamientos. 20 minutos más de viaje pensando en ella antes de bajarse en la parada de su casa le bastaron para acostarse con ganas de levantarse para ir a trabajar. Quizás a la mañana siguiente también la viera. Pero no fue así. En el sentido contrario, el coche no se detiene en esa esquina, ya que el semáforo le favorece, pero de todos modos pudo mirar con seguridad y estaba el sillón de cuerdas y la lámpara de pie en solitario. A la tarde, mientras esperaba su ómnibus, la ansiedad lo carcomía. Sabías que las probabilidades de encontrarla nuevamente ahí eran mínimas, pero la esperanza lo envolvía. Pero al pasar no estaba. El coche se detuvo, como siempre, haciendo ruido, pero en la ventana no había nadie leyendo. La lámpara lo miraba ya con cara de lástima. Al día siguiente tenía la misma esperanza y esta vez sí la vio. Al pasar el bondi pudo verla recostada con el celular, pero fueron apenas 2 segundos, porque esta vez el semáforo no estaba en rojo. No importaba el tiempo, a él le había bastado, y ahora sabía que todos los días iba a estar esperando ese falso encuentro fortuito y ajeno. Así fueron pasando las semanas. A veces las veía, a veces no, pero no importaba. La ansiedad de recorrer las cuadras previas le bastaba para que su monótona vida tuviera un nuevo impulso. La mayoría de las veces ella estaba leyendo, algunas con el celular, y una vez la vio de pie, con un pantalón acampanado y un cinturón grueso mirando hacia la calle. Fue tal el impacto de verla de frente que se ruborizó y se encogió buscando pasar de ser percibido, como si no fuera a suceder. Todas las noches se acostaba pensando en ella, y de a poco le iba adjudicando una personalidad e inventaba en su mente diálogos de pareja. A veces ella le relataba su trabajo en el estudio contable, para él era contadora, los días que el jefe estaba de mal humor y los que la felicitaba. Él le contaba de doña Nilda, la veterana que iba 2 veces por semana a jugar al 5 de oro y a pagar alguna cuenta, y aprovechaba a hablar de sus nietos y sus carreras. Algunas veces incluso tenían conversaciones eróticas, aunque nunca iban a concretar su amor hasta que la relación no fuera más estable. Para eso, él le contaba de su madre y cómo desde que enviudó le costaba salir de casa, que cada vez era más dependiente de él y que a veces le costaba manejarlo. Ella no tenía mucha familia y no estaba segura de querer tener hijos, pero a él no le importaba. Una vez ella le preguntó cómo se imaginaba que sería su primera noche juntos y él le dijo que iba a ser muy intensa, romántica e intensa. Que después de cenar iban a ir caminando hasta su apartamento, él iba a dar un beso de despedida en la puerta de calle tan fuerte y apasionado que borraría las intenciones de separarse. Ella no lo iba a poder soltar y de la mano lo llevaría hacia adentro. Llamaría al ascensor y lo miraría de reojo. Él, confiado, la iba a abrazar por detrás y apoyar su cuerpo contra el de ella mientras le daba un beso en el pómulo levantado. El calor iba a empezar a subir, pero el ascensor iba a ser de campana que anuncia el fin del round. Ella iba a subir sonriendo y lo miraría fijo. Eran solo 2 pisos, así que ella no iba a dejar que él se le acercara, por más que lo intentara. Una vez en el pasillo, ella lo arrastraría de la corbata y abriría casi sin mirar la puerta del apartamento. Una vez dentro, ignorarían el living, el desorden y el gato, y ni siquiera mirarían el sillón de cuerdas bajo la lámpara de pie. Directo en el dormitorio y a los besos, él iba a intentar quitarle el buzo, pero entre el moño, le era imposible imaginársela sin moño,
y lo pequeño del agujero de la prenda iba a ser difícil. El trancazo, lejos de cortar el momento pasional, iba a darle una linda cuota de humor que, sumado a la risa de ella al aparecer nuevamente, ya sin buzo ni moño, mirándolo fijo, se iban a convertir en una de las imágenes más lindas que él haya visto. Con el tiempo se fue dando cuenta de que ella siempre tenía el mismo libro y que cada vez eran más las páginas leídas que por las leer, y el pánico lo fue envolviendo. Si bien la había visto en más de una ocasión haciendo otras cosas en ese mismo lugar, claramente era el rincón de lectura, y si no hay libro, no hay lectura. Si tanto le gustaba leer, probablemente tendría otro para seguir, pero eso nada lo aseguraba. El miedo de no verla más iba en aumento, cada vez podría ser la última. El miedo, que suele ser causante de parálisis, en su cerebro lo movilizó. Ya no le bastaba con verlo unos segundos, algunos días a la semana. Debía conocerla, pero no tenía excusas. Podía quedarse enfrente esperando que aparezca y cuando baja el kiosco aparecer casualmente y buscar la forma de conversar con ella. No, eso no sirve. Eso solo funciona en las películas. Algo se le tenía que ocurrir. Al día siguiente no la vio, al otro tampoco y al tercero tampoco. No era nada del otro mundo. Una vez había pasado 5 días de corrido sin verla, que sumado al sábado y al domingo hacen una semana entera, y el lunes habían coincidido nuevamente. El terror apareció al cuarto día, cuando no solo ella no apareció, sino que junto al sillón de cuerdas, la lámpara de pie y el ventanal, había un cartel blanco con letras rojas que decía "se alquila" y dejaba un número de teléfono. Todo su mundo tenía fecha límite. Todo su mundo dependía de un contrato de alquiler que se estaba por vencer, si es que no había vencido ya. El pánico y el miedo desaparecieron de golpe cuando se dio cuenta de que en ese terrible cartel también estaba su carta ganadora. Había un teléfono de contacto de una inmobiliaria. Podía incluso pedir para ir a ver el apartamento. Bruscamente se bajó del ómnibus, caminó 2 paradas para atrás y se quedó mirando fijamente el cartel. Era la primera vez que veía ese apartamento parado en la vereda, y no la seguridad que le brindaba saber que el ómnibus prontamente reemprendería la marcha. Ahora dejar de verlo dependía solo de él, y eso era mucho, pero mucho peor. Anotó el número, compró cigarros en el kiosco y caminó una parada más para atrás. Le daba miedo quedarse parado frente al apartamento, vaya uno a saber por cuánto tiempo, y ahora, cuando viniera el ómnibus, iba a volver a pasar por ahí. Llegado a casa, discó desde el fijo, sonó varias veces pero nadie atendió. Ya era un poco tarde, probablemente hayan cerrado. Colgó y se quedó sentado pensando. Al día siguiente tendría que llamar de nuevo, sin embargo, que nadie haya atendido lo había tranquilizado. Tener la posibilidad de ir y quizás hasta verla en persona le daba ansiedad, emoción y miedo, todo en iguales cantidades. Así pasaron varios días y cada vez la veía menos. Un miércoles la vio a la ida, cosa extraña, pero no pudo prestarle mucha atención. Si solo hubiese sabido que era la última vez, probablemente estar ante el punto final lo habría hecho más valiente. Esa mañana, a la ida, notó que ella tenía ropa un poco distinta a lo normal, una remera larga y desprolija y un pantalón que bien podría ser de pijama. Estaba caminando cuando la vio, pero no pudo notar qué hacía. A la tarde, cuando volvía, vio la imagen más triste que aún hoy recuerda. El ventanal estaba vacío y triste. Solo se veía una pared gris apagada en el fondo. Se había ido el sillón de cuerdas, la lámpara de pie y, sobre todo, el cartel de alquiler. El tiempo se había terminado. Atrapado por la desesperación, se bajó antes de su parada y corrió las últimas cuadras. Llegó a casa, entró sin saludar y fue directo al teléfono a jugar su última carta. Tantos meses dudando lo habían dejado contra las cuerdas, y si bien ya no iba a poder ir a ver el apartamento simulando estar interesado, podía conseguir algún dato de ella. Sacó el papel del cajón, lo miró y discó. Dejó sonar varias veces, pero nadie entendía. Nuevamente ya estarían cerrados. Esa noche no durmió. De un lado al otro lo atormentaba haber perdido lo más lindo de sus días cotidianos. Ensayó en su mente una y otra vez qué iba a decir a la inmobiliaria. Pediría el contacto con el propietario y una vez con él le explicaría que precisaba hablar con quienes habitaron por última vez el apartamento. Sabía que iba a sonar estúpido y hasta demencial, pero así suena el amor. Se lo repitió a sí mismo toda la noche. Así de estúpido suena el amor. Cuando salió el sol se levantó, se bañó y desayunó tranquilo. El pánico un poco ya había pasado y solo quedaba la ansiedad. En el camino de ida ni siquiera miró hacia arriba, por miedo a no poder tolerarlo. Tenía que estar racionalmente concentrado en que su estrategia iba a funcionar. Iba a discar ese número y conseguir el contacto de su enamorado. Todo iba a salir bien. Cuando llegó a su trabajo, pidió permiso para hacer unas llamadas desde la salita del fondo, que a esa hora nadie usa. Sacó el papel y los tiró sobre la mesa. Discó lentamente, corroborando que los números que aparecían en la pantallita fueran los mismos que él había escrito a mano. Estaba todo en orden. Terminó con un 9 y esperó. Sonó varias veces pero nadie atendía. Eran casi las 10 de la mañana. Alguien tenía que haber en la oficina. 2 segundos antes de que cortara para volver a intentar con esperanzas renovadas, escuchó una voz del otro lado que los desconcertó. La voz de una vieja saludó con signo de interrogación.
Él se quedó helado. En su mente visualizó enseguida a doña Nilda con el tubo en el oído. La voz insistía y estaba a punto de cortar por no recibir respuestas cuando Héctor habló. Hola, ¿qué tal? Disculpe, ¿ahí es una inmobiliaria? No, mijo, te confundiste de número.